Hola a todos y bienvenidos a esta clase virtual. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para su futura práctica docente, la evaluación educativa. No solo hablaremos de qué es, sino de cómo se lleva a cabo y por qué es tan importante. Muy bien, tópico 1, fases y etapas del proceso de evaluación. Muy bien, comencemos con el proceso de evaluación. Esto no es solo poner una nota al final del semestre, es una actividad continua y con propósito. Iniciemos con las fases de la evaluación. Fíjense, las fases de la evaluación se pueden dividir en tres grandes momentos. Es como que si fuesen momentos claves de una película. En la fase inicial o la fase llamada diagnóstica, piensen en esto como en el preestreno de esa película. ¿Okay? Aquí queremos saber qué conocimientos y habilidades traen nuestros estudiantes antes de empezar a enseñar. Y aquí vamos a discutir tres aspectos esenciales de esa fase inicial o fase diagnóstica. El primer elemento esencial de la fase diagnóstica de la evaluación es la importancia. Entonces, esta nos permite conocer el punto de partida de cada estudiante, identificar sus fortalezas y sus debilidades, y es crucial para adaptar la enseñanza y asegurar que todos puedan seguir el ritmo. Seguidamente tenemos las características. Fíjense, este proceso o esta fase diagnóstica suele ser flexible, es decir, no necesariamente calificada con una nota, y se puede utilizar o se puede llevar a cabo a través de diagnóstico, preguntas abiertas o incluso una conversación. El tercer elemento esencial de la fase diagnóstica es el ejemplo del aula. Podemos, por ejemplo, en una clase de didáctica, al iniciar la clase de didáctica, podemos preguntarle a nuestros estudiantes qué entienden por planificación de una clase o qué experiencias previas tienen enseñando. Muy bien, fase 2 o fase formativa. Esta fase, también llamada fase de proceso, es como la película en desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Aquí la evaluación se da mientras el proceso de enseñanza y aprendizaje está en marcha. Esta fase es importante porque permite monitorear el progreso de los estudiantes, también identificar dificultades a tiempos y poder ajustar las estrategias pedagógicas. Es como un GPS que nos indica si vamos por el camino correcto. Esta fase se caracteriza por ser continua y proporcionar retroalimentación constante, no solo colocar una nota, sino que busca mejorar el aprendizaje. ¿Qué tipo de instrumentos podemos utilizar en esta fase para poder evaluar esta evaluación formativa? Bueno, podemos utilizar técnicas como la observación, debates en clase, y también las autoevaluaciones son instrumentos muy importantes para proporcionar al estudiante ese espacio de metacognición. Otro elemento esencial de esta fase de evaluación formativa o de proceso es el ejemplo de aula, al igual que la fase inicial o la fase de diagnóstico. Aquí podemos, por ejemplo, durante un taller de diseño curricular, por ejemplo, observar cómo los estudiantes elaboran sus objetivos de aprendizaje y podemos darles espacio de retroalimentación, ¿no? Para que mejoren su redacción, por ejemplo. Muy bien, llegamos a la parte sumativa o la parte final del proceso de evaluación. Esta fase es una de las más importantes y podemos aquí como que concluir el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto para una unidad o un curso completo. Al igual que las dos fases anteriores, en esta fase también debemos tomar en cuenta tres elementos esenciales. En primer lugar, la importancia. Aquí buscamos certificar el nivel de logro de los aprendizajes esperados. También sirve para tomar decisiones sobre la promoción de los estudiantes o la efectividad de un programa o una unidad curricular. Esta fase suele ser formal, quizás la más formal de las tres fases, y se caracteriza porque acá el profesor da una calificación, puede ser numérica o cualitativa, y también utiliza instrumentos como exámenes finales, presentaciones orales, proyectos, entre otros. Para finalizar esta fase es importante tomar en cuenta también el ejemplo del aula, por ejemplo, un examen final sobre las teorías del aprendizaje. Y también podemos acá que los estudiantes realicen una presentación de un proyecto, por ejemplo, de evaluación educativa. En la evaluación educativa no solo debemos tomar en cuenta estas tres fases primordiales del proceso de evaluación, también debemos tomar en cuenta todas las características generales del proceso de evaluación. Por ejemplo, es continua, es flexible, es transparente, es participativa y es integral. ¿Por qué es integral? Porque no solo evalúa conocimientos, también evaluamos actitudes, valores, habilidades. ¿Por qué es continua? Porque se da a lo largo del proceso educativo. ¿Por qué es flexible? Bueno, porque se puede adaptar a las necesidades, a las características de los estudiantes y del contexto. ¿Por qué es transparente? Bueno, porque los criterios de evaluación deben ser claros y conocidos por todos los involucrados. Participativa porque involucra a los estudiantes en su propio proceso de evaluación, es decir, en la autoevaluación y en la coevaluación. Tópico 2. Etapas del plan de evaluación. En las etapas de evaluación vamos a distinguir 6 etapas principales en lo que es la construcción de ese plan de evaluación. La primera etapa de la evaluación es definir el propósito de la evaluación, es decir, es nuestro punto de partida. Aquí nosotros vamos a como que a programar qué es lo que vamos a evaluar, por qué lo queremos evaluar, qué queremos lograr con esa evaluación, además de que si nosotros no tenemos un propósito claro, pues la evaluación carece totalmente de sentido. Un tip: en esta etapa de definición del propósito de la evaluación, el propósito o los propósitos de evaluación deben estar alineados con los objetivos de aprendizaje.
Por ejemplo, queremos evaluar si los estudiantes son capaces de diseñar o elaborar una unidad didáctica coherente. Etapa 2. La determinación de los criterios de evaluación. Esta etapa está directamente relacionada con la primera. ¿Por qué? Aquí nosotros vamos a preguntarnos qué es lo que vamos a evaluar exactamente, y los criterios de evaluación se van a convertir en esos indicadores que nos dicen qué o cómo esperamos que los estudiantes demuestren el aprendizaje. Son como las reglas del juego. Las características de los criterios de evaluación. Estos deben ser medibles, claros, observables y relevantes para el proceso de aprendizaje y también para darle respuesta a los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo, para evaluar la unidad didáctica o el diseño de la unidad didáctica, los criterios de evaluación pudiesen ser claridad en los objetivos de aprendizaje, también pudiese ser coherencia entre los objetivos de aprendizaje y las actividades, que siempre tiene que haber una relación allí y una intencionalidad pedagógica, y también, por ejemplo, el uso adecuado de los recursos didácticos. Etapa 3. Selección de los instrumentos de evaluación. Es decir, una vez que ya nosotros nos hemos propuesto nuestros criterios de evaluación, entonces debemos definir los instrumentos donde vamos a recoger esos criterios de evaluación. Es decir, cómo vamos a recoger la información. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? Los instrumentos de evaluación son esas herramientas pedagógicas que usamos los docentes para recolectar evidencia del aprendizaje de los estudiantes. Hay un elemento esencial a la hora de definir los instrumentos de evaluación. Es que ellos deben tener características muy tangibles, observables. Por ejemplo, los instrumentos de evaluación deben ser válidos. ¿Qué significa esto? Que debe medir lo que realmente se propone medir. Deben ser confiables porque deben producir resultados consistentes. Además, deben ser apropiados para el tipo de aprendizaje que se desea evaluar, que se desea alcanzar. Por ejemplo, para evaluar la unidad didáctica de la que hemos venido ejemplificando estas etapas, pudiésemos utilizar una lista de cotejo, una rúbrica de evaluación, o también nos serviría una guía de observación. Etapa 4. Esta es una etapa muy importante porque aquí es manos a la obra, es decir, aquí vamos a llevar a cabo la evaluación como tal y vamos a seguir el cronograma establecido, y también las instrucciones deben ser definidas y deben ser bien claras y explícitas. Un tip a la hora de aplicar nuestros instrumentos de evaluación: debemos hacerlo en un ambiente adecuado, debemos ser garantes de la equidad y la objetividad del proceso de evaluación. Para ello, nosotros diseñamos instrumentos de evaluación para minimizar la subjetividad en el proceso de evaluación. Por ejemplo, los estudiantes entregan el diseño de su unidad didáctica y el profesor evalúa tomando en cuenta los criterios que utilizó o que les dejó claro en la rúbrica de evaluación. Muy bien, llegamos a la etapa 5 del proceso del plan de construcción de ese plan de evaluación. Esta etapa suele ser no tomada en cuenta por el docente a la hora de realizar todo el proceso de evaluación. Te comento por qué. En esta etapa no solo es recolectar la información, sino que aquí vamos a indagar qué nos dicen los datos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay que entender esta etapa y darle sentido, porque es muy importante. De esta etapa depende los siguientes pasos del proceso de evaluación, porque es el momento de reflexionar sobre lo que los resultados significan, es decir, si realmente se cumplieron los objetivos o qué ha hecho que no se cumplan los objetivos. Esta etapa requiere de un análisis cuidadoso, ¿ok? Un análisis bien reflexivo. Puede ser cuantitativo, podemos utilizar la estadística para ello, o puede ser cualitativo, es decir, tomando en cuenta nuestras observaciones y nuestras restricciones durante todo el proceso. Por ejemplo, estadísticamente pudiésemos analizar cuántos estudiantes lograron la coherencia en sus unidades didácticas y cuáles fueron los errores más comunes. Etapa 6. Toma de decisiones y retroalimentación. Como podemos observar, esta etapa está casada con la anterior, porque aquí vamos a hacer como ese proceso de reflexión de qué es lo que vamos a hacer con la información que acabamos de recolectar. En esta etapa debemos tomar en cuenta que la evaluación no es un fin en sí misma, sino que es un medio para mejorar el proceso de aprendizaje. Es el momento de actuar. Aquí las decisiones deben ser informadas, justas y orientadas a la mejora del aprendizaje y la enseñanza. Es decir, la retroalimentación debe ser constructiva, específica y además debe ser oportuna. Un ejemplo de esta etapa, ya para finalizar todo lo que es este proceso del plan de evaluación, pudiésemos, por ejemplo, a partir del análisis, decidir si es necesario repasar ciertos contenidos o no, si podemos modificar algunas estrategias, también proporcionar retroalimentación individualizada, es muy importante, a los estudiantes sobre cómo mejorar sus diseños de, por ejemplo, esa unidad didáctica. Bien, ¿cuál es la importancia de ejecutar ordenadamente cada una de las etapas del proceso de evaluación? Bueno, seguir estas etapas de forma sistemática y ordenada, como ya lo he comentado, nos asegura que la evaluación sea, en primer lugar, coherente, es decir, que se alinee con los objetivos de aprendizaje y las estrategias de enseñanza, por supuesto. Debe ser justa. ¿Qué quiere decir esto? Que al definir los criterios claros y aplicar los instrumentos adecuados, podemos asegurar esa objetividad en el proceso de evaluación. Y además debe ser efectiva, porque debe proporcionar información útil. ¿Para qué? Para la toma de decisiones y para la mejora continua. Recuerde que el fin de todo proceso de evaluación es siempre procurar la mejora continua del proceso de enseñanza y aprendizaje. Como futuros educadores y evaluadores debemos comprender que las fases y las etapas del proceso de evaluación no es solamente una teoría. Es una herramienta poderosa, es nuestra principal herramienta en todo nuestro proceso pedagógico con nuestros estudiantes.
nos permitirá no solo medir y valorar lo que nuestros estudiantes aprenden, sino también comprender cómo aprenden y cómo podemos hacer para mejorar esos procesos. Recuerden, la evaluación es un proceso de acompañamiento, no lo utilizamos para juzgar al estudiante. Su objetivo principal es optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes. Para iniciar nuestro taller, vamos a darle respuesta a las siguientes 3 preguntas. 1. Menciona 3 palabras que vienen a tu mente cuando escuchas evaluación educativa. ¿Cuál crees que es el mayor desafío al evaluar? Y 3. Nombra una característica clave de la evaluación efectiva.